Bienvenidos un día más al fabuloso canal de escritura creativa de Raúl Quirós. Hoy quiero comentar acerca de un trending topic que se está poniendo de moda y es morirse. Morirse es una de las peores formas de ghosting que puede llevar a cabo un ser humano. Mucha gente decide morirse o se muere sin más y no avisa a nadie, y eso la verdad es que produce no pocos contratiempos a aquella gente que queda viva. Así que lo que quiero aconsejaros desde aquí, desde este canal, es no os muráis. Morir es algo que está mal visto y que además no tiene vuelta atrás. Vamos a comenzar. Este vídeo está pensado para provocar odio, provocar desazón y sobre todo para generar muchísimos malos comentarios, porque voy a comentar aquellos libros que considero, en mi eterna sapiencia, que todo el mundo debe conocer si quiere iniciarse en el mundo de la escritura. Y no solo si debe iniciarse, sino si quiere continuar y continuar vivo. Son libros clásicos que recorren poco más de 6.000 años entre uno y otro, y el criterio en el que me he basado ha sido lo que yo he querido, es decir, por no decir una palabrota. En todo caso, si consideráis que hay algún libro que falte en este microcanon que estoy montando, pues simplemente ponedlo en los comentarios. Lo lógico es que si consideráis que vuestra opinión es mejor que la del youtuber, pues se lo hagáis saber. Pero de esta manera también todas las personas que estén viendo estos vídeos podrán aprender algo más de otras lecturas y de otros criterios. Posiblemente más bajos que el mío, pero bueno, criterios, a fin de cuentas. El primer libro que os voy a presentar no es un libro como tal, es un gran poema. Lo que pasa es que incluye todas las estructuras de una narración total. Tiene casi 4.500 años, así que imaginaos, es un long seller, es decir, lleva vendiéndose todos estos siglos y todavía no ha decaído. Es el famoso poema del Gilgamesh. Bueno, quizá para vosotros no es famoso, para el resto de la humanidad sí que lo es. Así que vamos a desgranar por qué es importante que conozcáis el poema de Gilgamesh, y no solo que lo conozcáis, sino que además lo leáis, que ya sería fascinante que lo pudierais hacer. El poema del Gilgamesh se encontró a mediados del siglo XIX, eran unas tablillas que estaban dentro de unas vasijas, si no recuerdo mal, y estaba escrito en acadio y sumerio. Bueno, la verdad es que hay varias versiones de la historia de cómo se encontró y luego varias versiones de las tablillas. Había además miles de estas tablillas y además nadie conocía el lenguaje en el que estaba escrito, o digamos la grafía, ¿no? Era escritura cuneiforme. Así que, bueno, pues una serie de investigadores se pusieron a darle caña y a tratar de descifrar lo que había ahí, y descubrieron que lo que se contaba allí era la historia de Gilgamesh. Gilgamesh era un ser mitológico, o a lo mejor no tan mitológico, pero bueno, ya después de 4.500 años todo el mundo es mitológico, que reinaba Uruk y era un tirano y tenía hasta las narices a los dioses. Entonces los dioses le mandan a una contrapartida, vamos a decirlo, le mandan a alguien para que lo destruya. A esta persona a la que envían se llama Enkidu o Enkidu, dependiendo si lo pronunciáis en acadio superior o acadio inferior. Enkidu no es como tal un ser humano, no es un hombre, es una bestia, es una bestia. Y quieren los dioses pues que esa bestia se cargue al tirano Gilgamesh. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Enkidu pues batalla un poco con Gilgamesh y lo descubre una sacerdotisa y tienen relaciones, y Enkidu mágicamente se convierte en un hombre. Antes de que salgáis corriendo a la Casa Roja, que está a la vuelta de la esquina, no va de eso. No es que esta sacerdotisa con ciertas dotes amatorias lo haya convertido en hombre, es que precisamente el amor lo ha convertido en hombre. Y a partir de entonces Enkidu y Gilgamesh se vuelven amigos para cabrear un poco más a los dioses que nuevamente fallan en su propósito de destruir a los seres humanos. Bien, Enkidu y Gilgamesh se hacen muy amigos y son como una especie de bros, y lo que hacen es acudir al encuentro de Umbaba, que es como un monstruo enorme que protege el bosque de los cedros, o no sé si lo protege o está ahí y está maldito y Umbaba lo protege, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que al final, pues obviamente dicen, vamos a ir allí, no, que hay mucho peligro, no, vaya allí, tal cual. Al final acaban obviamente cargándoselo. Todo esto mosquea muchísimo a los dioses y deciden terriblemente matar a Enkidu o hacerlo enfermar y que muera. De esta manera le arrebatan a su mejor amigo, a Gilgamesh, que es quizá uno de los peores castigos que puede sufrir cualquier ser humano. Bien, aquí es donde empieza lo interesante de este escrito. Pensad acerca de este libro, pensad un libro que ha sobrevivido 4.500 años y que sigue siendo tan apasionante como es el Gilgamesh. El Gilgamesh es una historia que puede reflejarse en todos. Habla de la amistad, habla de la muerte y ahora veremos que habla
de otros asuntos y de la importancia que ha tenido la estructura del Gilgamesh para muchos otros relatos religiosos y no tanto. Una vez que Enkidu muere, Gilgamesh está desesperado y quiere recuperarlo de la muerte, con lo cual desciende a los infiernos o el submundo, si lo queréis, y habla con el único ser inmortal que habita allí, que además sobrevivió a un diluvio universal. Qué curioso, ¿verdad? Sobrevivió a un diluvio universal, como Noé. Este ser fantástico le dice que tiene que pasar una serie de pruebas y una de ellas es no dormirse durante cierto tiempo, creo que son 5 días. Gilgamesh quiere recuperar a su amigo, pero queda dormido y finalmente tiene que volver al mundo de los mortales, asumir su mortalidad y continuar gobernando Uruk. Bien, ¿por qué es importante conocer esta historia? Porque esta historia es básicamente la impronta de muchísimas historias. Joseph Campbell, un gran estudioso de las religiones y de los mitos, utilizó el Gilgamesh para explicar su ciclo del héroe y creo que es la primera vez que surge el ciclo del héroe en una historia de la humanidad. Tenemos a un Gilgamesh que en realidad representa las distintas etapas del hombre, su juventud, su edad madura y esa anagnórisis en la cual él se da cuenta de la mortalidad y de la imposibilidad de vencer a la muerte. Tenemos una loa a la amistad, tenemos una loa al amor físico y también tenemos un reto a los dioses que nos imponen un destino que no queremos cumplir. El Gilgamesh es un libro fantástico, la verdad es que yo creo que merece la pena comenzar con esta lectura. Ahora vamos a pasar a la siguiente, que es incluso más divertida que el Gilgamesh. La siguiente obra, en realidad son muchas obras, se llama Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches no tienen autor conocido, son una serie de cuentos que originalmente eran persas e hindúes. Después los cogieron los árabes, después lo cogieron los europeos, después lo cogieron los egipcios, después lo volvieron a coger los europeos. En definitiva, se trata de una obra universal, y universal en un sentido total. Es decir, han pasado por tantas manos esos cuentos que uno ya no sabe si son egipcios, son etíopes, son hindúes o son árabes. Es decir, ninguno sabe a ciencia cierta de qué cultura provienen. Las Mil y Una Noches merece la pena leerlo completo, porque hay muchas antologías por ahí que básicamente sustraen aquellos relatos que quizá no sean demasiado políticamente correctos y los quitan. Y dejan, pues, los típicos, ¿no? Sinbad el Marino, Alí Baba, etc. Yo os recomiendo que básicamente descartéis todas las antologías y os vayáis a los 3 tomos que ocupa el libro entero. El libro comienza con una orgía, es así. Empieza pues con sexo grupal, lo cual para un comienzo de libro es bastante atrevido. Tenemos un rey, el rey Shriar, que se va a visitar a su hermano que hace mucho tiempo que no ve, pero se olvida las llaves. Bueno, no se olvida las llaves, se olvida algo similar. Y cuando vuelve se encuentra a su mujer en el jardín, montándoselo tan ricamente con siervos, esclavos y básicamente todo el que pasaba por allí. Esto no es lo más grave del asunto, porque bueno, la libertad sexual pues es perfectamente defendible. En cualquier caso, lo más gracioso de todo es que el rey Shriar se queda mirando. Es decir, no saca la espada y se dedica a cortar miembros, piernas y brazos, sino que se queda mirando. Es decir, empieza la obra con un voyeur. Bien, una vez que la mujer queda satisfecha, pues ya sí, ya pone a todos bajo tierra o los esfuma. Y como es un tío muy rencoroso, pues exige a sus siervos y a, digamos, sus dominios que le traigan una mujer cada noche, a la cual mata. Poco resentidillo el tal Shriar. Hasta que al final se encuentra con Sherezade. En realidad creo que se encuentra con la hermana de Sherezade y le dice, espera que mi hermana sabe contar mejor los cuentos, que te los cuente ella. Total, que al final Sherezade le dice, vale, pues me quedo contigo y cada noche te contaré un cuento. Bueno, no se lo explica así, pero dice, le voy a contar un cuento a ver si no me mata. Así que lo que tiene que hacer es mantener ese interés constante en el rey para evitar su muerte. Con lo cual tenemos una novela de cuentos. No es una novela como tal, porque, bueno, no, la novela es algo bastante moderno. El Quijote quizás fuera la primera novela, que puede llamarse como tal, pero bueno, ya entraremos en esto. Es un cuento de cuentos. Las Mil y Una Noches se compone como una caja de cuentos dentro de cuentos. Primero tenemos el marco del rey Shriar y de Sherezade. Después tenemos una historia y en esa historia a veces aparecen personajes que a su vez cuentan sus propias historias. Lo bueno que tiene el libro de Las Mil y Una Noches no es solo todas las perversiones sexuales que podáis imaginar. Hay de todo, de todo. Y cuando digo de todo es prácticamente de todo. Sino precisamente esa estructura engolada que tiene. Es muy retorcida. En ocasiones has descendido 3 niveles de historias y después asciendes a la primera historia y te acabas de dar cuenta de que conoces básicamente la historia de un pueblo entero y de cada uno de sus personajes. Tenemos genios de la lámpara, tenemos jinns que se dedican a enamorar a gente que está dormida,
Tenemos hombres que se pasan por mujeres, mujeres que se pasan por hombres, tenemos mujeres con apetitos insaciables, tenemos a hombres con apetitos insaciables, tenemos ladrones, tenemos embaucadores, barberos, parlanchines, tenemos prácticamente una historia de la humanidad contenida en apenas 1000 noches. De hecho, ni siquiera son 1000 cuentos, son muchos menos. Es muy intrigante saber qué ha pasado por tantas manos, por tantas culturas. Se dice que, por ejemplo, Sinbad lo escribieron los franceses y se dice que, por ejemplo, Alí Baba no es enteramente árabe, sino que viene de otras historias. Entonces, el poder tener entre manos a día de hoy a todo ese crisol, creo que nos puede ayudar no solo a ver la variedad del mundo y lo exótico que puede llegar a ser, sino también a cómo animar tramas, subtramas, crear personajes que están completamente enloquecidos y que pueden sobrevivir incluso después de todos estos años. ¿Quién no conoce a día de hoy a Aladín? ¿Quién no conoce a Sinbad? ¿Quién no conoce la historia de Alí Baba y los 40 ladrones? Bien, vamos a saltar algo un poquito más contemporáneo, pero no demasiado contemporáneo. Muchos de vosotros estabais criticando que no sacara obras españolas, así que ahí lo lleváis, El Quijote de Cervantes. Muchos diréis, no, pero ¿cómo voy a leer El Quijote de Cervantes? El Quijote de Cervantes lo mandan en el colegio y es un rollo, es un rollo. Tenéis que pensar una cosa, os envían El Quijote de esa manera básicamente para que no lo leáis, para que la élite que lo hemos leído, la élite intelectual, podamos gozarlo sublimemente. La enseñanza del Quijote que se hace es completamente ridícula, al menos en España, porque básicamente se le hace un estudio filológico de qué significa el Quijote y cuándo lo escribió y cuántas partes tiene y la madre que lo parió. Bien, el Quijote es mucho más que esto. El Quijote es básicamente un compendio de todas las técnicas narrativas que se utilizarán a partir de entonces en todas las novelas. Aquí podéis hablar de David Foster Wallace, podéis hablar de Robert Guillet, todos los postmodernos, da igual, todo está ya contenido en El Quijote de Cervantes. El Quijote de Cervantes empieza con un manuscrito encontrado. Hay muchísimas historias. De hecho, Las Mil y una Noches tiene algo también de esto, de gente que se encuentra en una botella un manuscrito y desde ahí sacan una historia y esa historia cuenta la historia de otra historia, etcétera, etcétera. El Quijote ya empieza así. Tiene un personaje fascinante que es el Quijote, que es básicamente una alucinación de otro personaje. Una alucinación o una invención del traductor que encontró ese manuscrito en un mercadillo. Con lo cual, el narrador no es de fiar. Es decir, todo el pacto ficticio, todo el pacto que se hace con el lector, básicamente queda traicionado desde el primer minuto. Con lo cual lo que estás leyendo es una mentira, o no lo sabes. No sabes siquiera si es una alucinación del autor, si es una alucinación del personaje, si el personaje verdaderamente está loco, o son todos los demás los que se están volviendo locos y es el único que encuentra la cordura. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el Quijote? Bueno, lo primero porque es un libro que critica a otros libros. De hecho, Alonso Quijano se vuelve loco leyendo libros de caballería y los que lo quieren proteger, tanto el cura como el barbero, lo que hacen es prenderle fuego a su biblioteca. Y creo que esto es bastante interesante porque incluso a día de hoy se sigue defendiendo la loca idea de que leer te hace libre y que leer te protege contra el fascismo y todo este tipo de cosas. Claro, tú te pones a leer, por ejemplo, las páginas amarillas y mañana estás empuñando las armas contra el vil tirano. Ya entonces Miguel de Cervantes sabía que no hay acción revolucionaria sin pasión y sin corazón, y los libros pues muchas veces no tienen ese corazón. Pero bueno, aquí me estoy enrollando. La cuestión es que toda la obra de El Quijote es una farsa, es una comedia. Y hay momentos que son verdaderamente delirantes. De hecho, Sancho Panza, que parece el más ignorante de todos, es el único que guía en la cordura a toda la historia. Y fijaos, ¿de quién se trata? Se trata de un pobre hombre que vive también en la fantasía que le va introduciendo Alonso Quijano. Mi parte favorita es cuando se encuentra con unos condes, unos duques, y desde allí le montan una película. Le montan, no una película, porque no había cine, entonces le montan una obra de teatro, en la cual aquella mentira que él venía creyéndose desde el principio de la novela se hace realidad. Y claro, uno se queda como lector muy loco, porque dice, pero si estaba creyendo ya la película, ¿a qué venía la necesidad de montar otra película? Para que se la siga creyendo. El Quijote es inacabable. La verdad, hay muchísimos autores que han hablado sobre él. Nabokov lo detestaba. Bueno, al menos por su libro sobre el Quijote, parece que lo detestaba bastante. Está repleto de violencia, está repleto de romance de caballerías, ridículos todos. Tiene muchos viajes por toda España. Y creo que en realidad es un texto que no morirá nunca, a pesar de que ahora lo quieran traducir al español
español contemporáneo, cosa que es ridícula. Si tú te lees el Quijote con unos meros conocimientos de español, lo puedes entender perfectamente. No estamos hablando de las glosas emilianenses ni nada por el estilo. El siguiente libro es completamente natural. Aquí sé que mis compatriotas argentinos me harán la ola. Voy a hablar del Maradona de la literatura. Voy a hablar del alfa y el omega de la literatura latinoamericana. Es Jorge Luis Borges. Bien, muchos de vosotros, especialmente si no sois argentinos, me diréis, no, pero ¿qué pasa con Juan Rulfo? No, pero ¿qué pasa con Gabriel García Márquez? Sí, sí, sí. Sí, lo entiendo, de verdad, ya os he escuchado, también son maravillosos, pero yo vengo a hablar aquí de Jorge Luis Borges. ¿Qué leo de Jorge Luis Borges? Todo. De hecho, yo no hace nada, me compré los cuentos completos y me los empecé a leer uno detrás de otro y uno entra en un estado lisérgico, uno empieza a alucinar. Después de llevar 200, 300 páginas, 20, 30 relatos, uno empieza a flipar, La calidad y la composición de los cuentos de Borges están ahí puestos para que tú, como escritor, básicamente reniegues de escribir. La cultura, la sapiencia que tenía Borges a la hora de construir los relatos, sus apócrifos, su imaginación geométrica y matemática, creo que eclosionan en el libro del Aleph. Aunque Historia Universal de la Infamia y todos estos también os van a valer. Pero creo que en el Aleph el hombre ya estaba en estado de gracia y especialmente con el Aleph, que no es mi cuento favorito, pero creo que es uno de los mejores, ya básicamente toca la gloria literaria. Los cuentos de Jorge Luis Borges creo que son una muy buena enseñanza y también una advertencia a navegantes, especialmente a los escritores de relatos. Puedes seguir mirándome, que nunca vas a llegar aquí. Jorge Luis Borges incluye protestantismo, incluye Las Mil y una Noches, incluye literatura islandesa, incluye lunfardo, incluye piratas. Básicamente no hay nada que se le escape. Su literatura es como mirar a través del Aleph. Y él, casi en un ejercicio irónico, crea un relato donde una persona se encuentra con un objeto a través del cual puede verlo todo. Hay relatos que son sencillamente inolvidables. La Biblioteca de Babel, El Libro de Arena, tenéis Funes el Memorioso, Pierre Menard, escritor del Quijote. Como veis, todas las cosas van conectándose. Al final, la literatura es seguir el hilo de lo que han ido dejando nuestros antepasados, desde el Gilgamesh a Las Mil y una Noches y Miguel de Cervantes. Veis que al final todos nos vamos alimentando de nuestros antepasados literarios. Y Jorge Luis Borges lo supo captar muy bien. Tiene una obra muy sólida y es verdaderamente frustrante leerlo. Es muy frustrante porque nunca llegará uno al nivel de conocimiento y de invención que tenía Borges. Por supuesto vais a poder encontrar muchísimos vídeos acerca de Jorge Luis Borges. Básicamente es lo que digo, es el Maradona, pero un Maradona, vamos a decir, un poquito más bien almado que el propio Maradona. Por internet, Ricardo Piglia es uno de los grandes estudiosos y de hecho Piglia también recoge mucho de Borges, pero en general es básicamente el escritor latinoamericano por excelencia, en mi humilde opinión. Y obviamente cuidando también mucho de todos los demás, como por ejemplo García Márquez, Bolaño, Juan Rulfo, Victorio Campo, como queráis. Vamos a ir ahora a un par de escritoras que a mí personalmente me parecen de las mejores que ha habido en el siglo XX. Bueno, una es del siglo XX, otra es del siglo XXI. Vamos a ver por qué. ¿Por qué son importantes para vuestra escritura? Hasta ahora lo que hemos estado viendo han sido libros clásicos, libros que de alguna manera juegan con la estructura, libros que trabajan pues con la intelectualidad, libros que trabajan con el falso narrador, la historia dentro de la historia. Ahora vamos a libros que son un poquito más clásicos. El primero de ellos es La balada del café triste, de Carson McCullers. ¿Por qué especialmente este libro? Y no, por ejemplo, El corazón es un cazador solitario. Porque especialmente La balada del café triste es uno de los relatos donde se presenta uno de los personajes más memorables que existe en la literatura norteamericana. Lo que nos enseña Carson McCullers es que no importa desde dónde escribas, no importa lo extraña que pueda parecer tu cultura o tu pueblo o la aldea en la que has nacido, al final el lector la hace universal. La dueña del café, que se llama Miss Amelia, es un personaje que tiene muchísimas aristas. Es un personaje sombrío, un personaje que no llega a expresar sus sentimientos, pero que intuyes a través del cuento que tiene un corazón enorme. Los personajes que van saliendo en este cuento, esta novela corta, son también muy pizpiretos. Si pudiéramos compararlo con algo o con alguien, sería con Faulkner. Lo que pasa es que a
afortunadamente Carson McCullers lo hace desde un punto de vista quizá más femenino, si es que el punto de vista femenino existe como tal. La cuestión es que la balada del café triste nos habla sobre todo de la soledad que podemos encontrarnos en nuestra propia cultura, en nuestro propio pueblo. Yo os recomiendo que lo leáis. Tiene otros cuentos, están recopilados todos en un libro que se llama igual que esta novelita corta, pero os permite también adivinar que no hay tema universal que no puede ser encontrado al lado de casa. No hace falta tener el conocimiento enciclopédico de Borges y no hace falta haber cumplido 4.500 años para poder escribir una buena novela o un buen cuento, sino que la capacidad de observación, la correcta adjetivación y simplemente el ponerle emoción a aquello que estás haciendo puede constituir ya un relato digno de la historia de la literatura. Bien, el último libro que os voy a recomendar, esto ya es preferencia personal, bueno, qué demonios, todo es preferencia personal, pero parece que si lo digo así que me quito un poco de la responsabilidad de recomendar libros. El libro que quiero recomendaros es Pequeñas cosas como estas, de Claire McKeegan. ¿Por qué? Bueno, primero porque yo viví en Irlanda y a mí me encanta Irlanda, aunque no estuve mucho tiempo allí. Sinceramente, es un país que es brillante. Samuel Beckett, James Joyce, Oscar Wilde, todos aquellos escritores que han renovado la lengua inglesa lo han hecho desde allí. Luego, muchos de ellos se hicieron ingleses o fueron a Inglaterra, pero tiene algo esa isla que verdaderamente ha dado, para lo pequeña que es, grandes escritores y grandes escritoras. Claire McKeegan escribió esta novela no hace mucho tiempo, ahora quizá 4 años, 5 años, bueno, estamos en 2025, lo escribió en 2021. Y yo tuve la fortuna de leerlo en inglés. Y la verdad es que si tenéis la capacidad de leerlo en inglés, vais a encontrar los matices del inglés de Irlanda. Trata de una persona muy humilde que se dedica a repartir carbón, ¿vale? Y tiene una familia extensísima. Tiene muchísimas niñas. Además, solo tiene niñas. Y un día está repartiendo carbón como una suerte de convento o algo así, que va recogiendo niñas huérfanas por las calles de Dublín. Y bueno, no os quiero contar mucho. Van a hacer una película ahora. La película no la veáis, todas las películas son una basura. Todas las películas que están así basadas en novelas, o sea, tírala. O sea, si sale bien es que la novela era mala, así que imaginaos. Esta va a salir mal seguro. La novela de Claire McKeegan tiene una profundidad emocional que es brillante. A mí verdaderamente me conmovió. No solo trata de un momento muy delicado de la historia de Irlanda, sino también de cómo una cultura tan penetrada por un catolicismo rancio puede destruir a aquellos que dice proteger. La novela es muy cortita, pero es muy intensa. Creo que es un prodigio del estilo, de la construcción de una historia y es una fábula de Navidad. Y todavía en 2021 haya escritoras que quieren escribir fábulas de Navidad, me parece muy loable. Es una preferencia, un capricho que os regalo. Muy bien, pues hasta aquí las recomendaciones de libros clásicos y no tan clásicos que creo que merece la pena leer. Con esto yo creo que tenéis una buena base para entreteneros de aquí hasta el verano, al menos con las 1001 noches, imaginaos, 3 volúmenes. Pero por supuesto estoy dispuesto a recibir vuestros dardos y vuestras recomendaciones. Nada me complace más que ser contradecido, lo que consideréis. Luego lo buscaré en la RAE, seguro que metió la pata. Pero bueno, como tampoco vocalizo, pues tampoco se entiende mucho. Por favor, recomendad vuestros libros, negadme la mayor, porque así vamos a aprender todos un poco de vuestras lecturas, de vuestros países y de esta maravillosa lengua que es el español y que todos compartimos. Un saludo y nos vemos.